mi guambrita, creo que ya ha llegado allá. ¿Aló? ¿Cómo está? Pues papito, ¿cómo está? ¿Qué es ese milagro, hijo? Ah, ya desde Estados Unidos está llamando. Qué bien, papito, qué bien. ¿Cómo está? ¿En qué le puede servir? Aquí estoy un poquito de dolor, un poquito medio triste. Estoy nomás aquí descansadita. Hoy día no he ido a ningún lado, papito. ¿Cómo estás, papito? Cuéntame. Ay, ya, papito, qué bien, qué bien. Sí está con trabajito y así, ha bendecido. Ya, ahí estamos bien. Ah, ya, papito, sí. El Guamra es de aquí mismo, de Ambato mismo es, pues. Ah, ya, Dios le pague, Dios le pague. ¿Qué llegó una bendición? Diga, cuéntame, papito, cuéntame. Ah, sí, el hombrito está necesitado, está. El guagua tiene hijitos, mujer, no puede caminar, está complicado, el guagua se necesita, así es. Sí, estoy disponible, estoy aquí disponible. Aunque sea calladito, me voy solita llevando un hambrito, me de ir nomás. De aquí de Ambato Centro será unos 3 kilómetros, el guagua vive. Sí, ahí han de estar. Ya, papito, ya me voy. Ya, Dios le pague, muchas gracias. Sí, papito, sí, ya me dirá a entregar. Dios le pague, papito. Así el colaborador, Diosito han de bendecir, Diosito han de ayudar. Yo sé que es demasiado difícil trabajar en Estados Unidos, pero aún siguen colaborando, aún siguen ofrendando a las personas que necesitan. Con oraciones de los guaguas, con oración de mí, van a salir adelante, pues papitos. No se olviden Dios, no se olviden, por favor. No estarás tomando, no estarás por ahí. Gracias por la ayuda, papito. Ahora mismo me voy, ya me voy. Ay, ya me voy nomás. Ya, muchas gracias, en nombre de Dios me dirán llegar. Cosa buena. No estarán avisando, no dirán nada, me voy yo. No me ha llegado la bendición, pues. Para me voy nomás. Ojalá voy a alcanzar, pues. Y no estarán avisando, por ahí no estarán avisando. Rapidito voy a regresar. Ay. Calladito, no estarán avisando. Chao. Como vacilábamos y como hacía así, con algunos diferentes hombres, y así era jodida, pues. El hombre dijo que voy a encontrar en un parque, ya mi vista también es un poquito complicada, ya no se puede ver. Pleno solazo, oiga. Ay, ya no puedo caminar. Toda la subida, oiga, la manilla como que se jode nomás, oiga, papito. No asoma pues los guambras. ¡Hola, niño! ¡Acá estoy, atrás! Hola, papito, ¿cómo estás? Oiga, ya no funciona. Papito, ¿cómo estás? ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señora linda? ¿Cómo está? Oiga, usted muy guapa, joven, oiga. Yo, pobre fea, ya no ni puedo caminar, oiga, toda agachadita vengo subiendo. ¿Cómo está, papito? Ay, vea, mamá, venimos a despejar la mente, como usted dijo, encontramos aquí. Así es. Encontramos aquí justo en estado de pasadita. Sí, papito, sí. Oiga, me acuerdo, oiga, en ese parquecito de allá, en ese asiento, cuando yo era joven, como vacilaba, como hacía así, estaba acordando un poquito, riendo nomás, pasando por acá, por esta loma. ¿Cómo ha pasado, papito? Ahí de poquito bien, poquito mal, en las situaciones. A veces uno casi se enferma. Así es. ¿Y usted cómo ha pasado? Pues mamita, converse nomás. Bien, nomás, gracias a Dios. Primeramente a Dios. Eso es la salud. Oiga, ¿no ha cogido esa enfermedad de repente? No, gracias a Dios, no hemos hecho nada. Sí. A mi vuelta me hizo saber esa enfermedad, oiga. Me hizo saber, me sacó el aire, oiga, esa enfermedad ha sido pésimo. Así, mamá, bien. Sí, hace tiempo no me vacunaron, oiga, me pone una vacuna aquí, una vacuna acá, oiga, me hicieron chillar esa vacuna. Entraron ese porte, entra la aguja, pues, oiga. Todo entra, oiga. Medio jodido estaba. Oiga, menos chisme, papito, menos chisme. Vamos al grano. Oiga, tengo una bendición, pues. Yo le pago, mamá, bien.
Y yo dije que siempre Mamá Viña Ecuador llega con la bendición, pues. Mamá Viña Ecuador nunca asoma así nomás. Los guaguas dicen, ¿sabe qué dice? Ahora dice, vaya donde el Josecito Guano, ¿no es cierto? Así es. Allá vaya, dice, ya no es culpa, pues hay muchas personas que están esperando la ayuda de Mamá Viña. Mamá Viña, ayúdame, dice. Pero los huambras y los que mandan, pues, si el huambra manda, si el huambra dice, vaya allá, tengo que tomar la decisión de venir a encontrar, pues, papito, ¿no es cierto? Yo le pago Mamá Viña a la persona también. Así es, por acá nomás, oiga, siempre agarrado el palo. Ya, yo tenía. Sí, ten, papito, ten. Oiga, por acá adentro tengo guardado, oiga, papito, tengo guardado, bien guardado tengo. De repente los chorros por acá, por esta loma. Oiga, más antes por aquí era tranquilo, pues estamos en Laguna de Ambato. Yo voy a esperar con pal, Mamá Viña. Ay, Diosito lindo. Vea por acá, vea. Que Dios le bendiga, pues. Vamos rápido a la situación. Muchos saludos a mi amigo, a mi guagua, a mi corazón, a mi papito. Se llama Juan Manuel Castro Zamora. Desde Estados Unidos, desde Milford, Massachusetts, oiga. Yo le pago a la persona que están apoyando, que me están echando la mano a esta humilde persona que llevo en esta manera. Al amigo Manuel. Manuel. Ahí se ve, a ver, acá está, ve, Juan Manuel Castro Zamora. Juan Manuel Castro Zamora. Vea. Que yo la bendiga, que yo la proteja, que siga adelante. Yo sé que necesitamos muchas personas, pero usted tiene buen corazón a esta humilde persona. Seguir adelante con tus apoyos, que no pase nada en tu salud. Así es, así es. Muchas gracias, Juanito, muchas gracias, amigos que están en Estados Unidos. Yo sé que es fuerte, duro el trabajo, pero así mismo están bendiciendo a las personas que realmente necesitan. Ve acá este hombre, acá en el Ecuador estamos luchando, sobreviviendo nomás. Él ya no puede trabajar, él está sin la sillita, entonces necesita la ayuda de ustedes, por favor. Necesita la ayuda. Por acá la mujercita también tiene guaguas. Alguna cosita, vea. Yo casi me voy llevando. Acá tengo, vea, $250. Cuente nomás, papito, véale ahí, mamita. Véale, $250. Gracias, la bendición de Dios. Esa idea, ese amor, ese cariño, oiga. Mi guagua tiene esa voluntad, pues, y a todos los amigos que están ya queriendo ayudar, pónganse pilas, por favor. Cualquier cosita acá en el Ecuador está bienvenido, ¿no es cierto? Así es, yo le pago por el apoyo que me está brindando. Que Diosito multiplique mucho día a día. Que Diosito nos cuide mucho a usted y a su familia y en su trabajo, que no pase nada. Que siga apoyando así, que Dios la bendiga. Así es, así es. Mamita va a comprar alguna cosa con esa plata. Pues claro, para comprar para mis hijos, siquiera un pancito, siquiera. Plata y para comprar medicamentos de mi esposo. Muchísimas gracias al señor Juan Manuel Castro. Muchas gracias. Que Dios le bendiga y les proteja a toda su familia. Dios le bendiga, muchas gracias. Estamos agradecidos, estamos contentos, estamos felices este día. Mi guagua también de aquí ya va a ir para arriba nomás de la casita. Y justo yo dije, encontremos en el parque, más cerca de arriba, para acá, más cerca. Y luego ya el guagua se va. Y muchas gracias, cualquier cosa. Estoy dispuesto para ayudar y para viajar. Eso ya depende de ustedes nomás. Ya, papito, muchas gracias. Dios le pague. Yo me voy nomás. Cualquier cosa estamos hablando, ¿sí? Si yo le pago. Ya se me voy.